Hola, muy buenas noches. Nos encontramos hoy en un nuevo espacio para Voces del Metal y en esta oportunidad nos encontramos con Enrique Rodríguez, quien es el gestor organizador del Festival Luz Metal y bueno, vamos a hablar un poco de lo que ha sido la historia de este festival y lo que nos espera para este próximo domingo 16 de agosto. Así que Enrique, bienvenido a Voces del Metal, a este espacio. Muy buenas noches. Gracias, Joana. Muy, muy agradecido de estar acá en Voces del Metal. No, a ti muchísimas gracias por haber aceptado este espacio. Sabemos que ya estamos a menos de 8 días del festival. Entonces, pues nada, iniciemos un poquito contando cómo ha sido la historia de este festival de Metal. Me dice, son 28 ediciones del festival. Esta es la edición número 17, entonces contemos un poco resumido cómo ha sido el proceso del festival, de cómo inició hasta la fecha. Bueno, sí, efectivamente, este año 2026 son 17 ediciones. Llevamos un proceso de 28 años ya. Iniciamos en el año 98, pero hasta el 2004 logramos hacer la primera edición del festival. Todos esos años que nos hicimos festival fue mientras nos encaminamos, porque pues cuando empezamos solamente queríamos hacer un concierto de metal y nada más, y tocar con las bandas que en esa época teníamos. Las bandas se acabaron, pero las ganas siguieron de seguir haciendo el festival y logramos hacer la primera edición en el 2004. Ya cuando más o menos supimos por dónde era la cosa, empezamos a conocer términos nuevos, ya no hablábamos de guitarra eléctrica, de batería, de blasting, no hablábamos ya de eso, sino de gestión cultural, de presentación de propuestas, y etcétera, etcétera. Y en 2004 logramos hacer la primera edición del festival. 2004, o sea que tuvieron que pasar prácticamente 6 años desde las primeras ediciones para que ustedes ya pudieran como empezar a ver cómo era esta manera de gestionar y organizar un festival como tal para la localidad. ¿Cómo empiezan ustedes a ver ese proceso de, bueno, ya no es aquí un evento de banda, sino vamos a empezar a organizarnos y a crear algo más grande? Bueno, como te decía inicialmente, lo que queríamos era simplemente hacer un concierto con las bandas que habían en esa época. Cuando lo logramos hacer, ya las bandas con las que queríamos hacer el evento ya no existían, pero existía ya una segunda etapa de agrupaciones, y entonces fue cuando dijimos, no, pues vale la pena seguir en la pelea a ver si logramos hacer el festival. Entonces inicialmente estaban recién creadas las juntas administradores locales, las conocidas como HAL, en las localidades, y nos acercamos, bueno, un edil en esa época se acercó a nosotros, eso ya era como el 2003, se acercó un edil a nosotros que nos iba a colaborar, y pues obviamente las intenciones eran más políticas que cualquier otra cosa. Nosotros, pues cuando le pasamos la propuesta, obviamente que el tipo no entendía qué carajos era lo que íbamos a hacer, y la cosa no surtió efecto. Al año siguiente, más o menos como en el mes de enero de 2004, una persona de una fundación que se llamaba, porque ya la fundación de sus actividades, una fundación llamada Colombia Vive. La directora de esa fundación, Claudia Romero, fue quien creyó en nosotros. A pesar de que no conocía bien el género, a pesar de que sí tenía sus miedos acerca del género, ella sí conocía más los mitos del satanismo y de la problemática de drogadicción y alcoholismo, que era lo que se promulgaba en esos días. Aún así se arriesgó, nos colaboró y nos encaminó, como te decía, por el lado de la gestión. Para ese 2004 ella fue la que hizo la primera gestión y los acercamientos con la administración local, con la alcaldía, con el alcalde de esa época, que no recuerdo el nombre en este momento, creo que era Jorge Londoño, no estoy seguro. Y él también pues creyó en la propuesta y en el proyecto, y ahí arrancamos. De ahí en adelante se encaminó como una propuesta juvenil cultural dentro de la línea de las actividades y de los proyectos que manejaba el Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldía de Usme. Y por ahí arrancamos, ese fue el inicio. Ok, interesante lo que mencionas acá. Mencionas varias cosas y dentro de esas está como, bueno,
Precisamente tú mencionas a la chica de la fundación y dice, ella creyó en nosotros a pesar de ese estigmatismo que había en esa época. ¿Recuerdas en esa época que eran de los 90, 2003, 2004? ¿Cómo era la escena, cómo se movía la cultura y la juventud a comparación a cómo es ahora? O sea, ¿se han visto grandes transformaciones o todavía se sigue percibiendo algo de lo que aún quedaba de esa época? Pues mira que ese fue la época de transición entre la época, llamémosla la época análoga y la época digital. Ahí ya empezaba, para 2004 más o menos, ya estaba el Internet posicionándose en Colombia. En esa época existía, creo, hasta ahora, estaba empezando a funcionar el MySpace para las bandas y no recuerdo bien si Facebook ya estaba funcionando. Entonces eran herramientas que ya estaban usándose para promocionar las agrupaciones y por ende pues la escena en general. Entonces sí, era como esa transición entre la época del cassette, del CD, del vinilo, del flyer, del voz a voz, de estar enterándose por redes sociales. Nosotros creo que alcanzamos a hacer las dos primeras ediciones, 2004 y 2005, todavía con el voz a voz, y si mal no recuerdo, hicimos promoción con un programa que en esa época todavía estaba en sus últimos días, que era el programa de radio, en esa época se llamaba 99.1 la frecuencia joven, actualmente radiónica, y era el programa de Lucho Barrera, al final de los tiempos. Nosotros alcanzamos a hacer promoción, creo que las dos primeras ediciones en ese programa de radio, y ya luego se vino la transición hacia lo digital, hacia las plataformas sociales, las redes sociales. Sí, yo creo que para esa época lo que existía era MySpace y Hi-Fi. Hi-Fi creo sí, que era la red social de esa época y bueno, si lo que dices tú, lo que mencionas, la transición del Internet y de lo análogo a lo digital, creo que fue una de las transformaciones o transiciones más grandes que se vivió en esa época, pues a nivel digo, nacional y mundial generalmente. Bueno, en estas primeras versiones del festival, ¿de pronto recuerdas cuáles fueron esas primeras bandas que fueron partícipes de estos festivales? Bueno, yo creo que la memoria a esta edad me falla, entonces voy a hacer uso de la memoria digital para apoyarme. Yo recuerdo que el evento, la primera versión de Just Metal de 2004, se presentaron como unas 12 o 14 bandas, de las cuales quedaron como 6 locales. En esa época era todas las bandas que se presentaban eran locales, no teníamos agrupaciones distritales. La figura de la agrupación distrital era prácticamente el invitado, no era más lo distrital que teníamos ahí, y todo el cartel prácticamente lo conformaban agrupaciones locales. Entonces en esa época estaba Garden of Grief, era una banda de melodic death metal que giró por Colombia, estuvo de gira con Posguerra y con Masacre, una agrupación que se llamaba Entelequia, que no recuerdo qué género era, Ephemerian, una banda de thrash metal que ellos también estuvieron, digamos, dando bastante palo a nivel Bogotá. Mantras, que precisamente este año regresaron después de mucho tiempo que estuvieron quietos, pues ahora viven en otra localidad, pero ellos en esa época eran de acá, de Usme. Otra banda era Other World Side, y otra que para esa época, que era de las mejores propuestas que había, era una banda de black metal que se llamaba Traveler of Death. Y tuvimos 2 invitados. Una era una banda como de doom metal llamada Tremne, y la otra, la que cerró el evento ese día, fue Ingram. Ya para el año siguiente, para el 2005, agrupaciones locales, estuvo Argas, nuevamente Traveler of Death, World Trial, Nocturnal Atmosphere y nuevamente Garden of Grief. Y en esa edición nos acompañó la agrupación Socavón de Tunja. Okay. Fueron las bandas que estuvieron en esas 2 primeras versiones.
Ok, Socavón, curiosamente que estuve hace unos pocos días entrevistándolos para que vayan al canal de YouTube. Ahí está entrevista con Socavón, que también nos mencionaba entrevista con Lucho Barrera y unas anécdotas para que las miren por ahí. Entonces, pues chévere que nos cuentes como estas historias de cómo ha sido como los carteles del 2004, 2005 del festival. Y quisiera saber o cómo llegan ustedes a esa conclusión o a eso de, bueno, no hagamos solo el festival que sea de bandas locales, siempre obviamente se le da la prioridad a la localidad, pero ¿cómo hacemos la articulación para empezar a invitar bandas de pronto ya más distritales? ¿Cómo hacen ustedes para llegar a ese proceso? ¿Y desde qué año empezaron ustedes como tal a invitar las bandas distritales nacionales? Bueno, si no estoy mal, eso se dio para el 2012. En el 2012 hicimos dos ediciones. Una en septiembre que se llamó la edición independiente, que la hicimos completamente nosotros, sin el apoyo de la alcaldía. Y en diciembre se hizo la edición Nativity, que fue la edición con presupuesto local, con presupuesto público. Entonces, en la edición de septiembre, como no teníamos presupuesto, o sea, logramos cubrir algunos gastos para hacer un evento pequeño. Bueno, en esa época Luz Metal era todavía un evento pequeño. Sí. Y estaban iniciando, se estaban dando los espacios, los ejercicios con IDARTES en una alianza que se llamó Mesa Distrital de Metal de Bogotá. En el 2012, 2013 en adelante, arrancó esa alianza con ellos. Y a partir de esa mesa distrital de metal y de la alianza con Rock al Parque, hicimos una especie como de intercambio de agrupaciones con los otros festivales. Entonces se hizo intercambio con Suba hacia el Metal y se trajeron bandas de Suba. Se hizo intercambio creo que con Metal Cuarta y se trajeron agrupaciones de San Cristóbal. Creo que por ahí fue la cosa. Eso hizo que empezaran a aparecer las agrupaciones distritales en el cartel Blues Metal. A la siguiente, pues obviamente volvimos a retomar la línea que traíamos, pero entonces ya se abrió la necesidad, o más bien empezaron a llegar propuestas de bandas distritales por montones. Entonces ya se planteó la posibilidad de dar, de los 6 cupos, dar al menos 2 para agrupaciones distritales, y con el tiempo casi que iba a la par de agrupaciones locales con distritales. Hubo una época que hay que decirlo, USME no estaba produciendo metal, entonces fue más el porcentaje de agrupaciones distritales que locales, y de esa manera fue como se empezaron a vincular las dos líneas que actualmente se trabajan en la convocatoria del festival, que es la línea de agrupaciones locales y la línea de agrupaciones distritales, que ya hace parte pues de la convocatoria como tal del festival. Es decir, que casi que en el 2012, en estas reuniones 2013-14 que hicieron con IDARTES, es como se llega a ese acuerdo de empezar no solo en USME a llevar bandas de otras localidades, sino que se empieza a hacer como este circuito de intercambios entre localidades para dar a conocer las bandas entre sí en Bogotá. No tanto de la mano de IDARTES. Pues la mayoría de gente sabe que nosotros desde el proceso de Usmetal y desde la localidad de Usme no somos muy allegados ni a IDARTES ni al proceso de Rock al Parque, aunque a ambos los respetamos y los reconocemos como tal, porque pues Rock al Parque, bien o mal, es un proceso a nivel Latinoamérica. Pero esto que se dio de las agrupaciones distritales en Usmetal no fue gracias a la mano de IDARTES, sino de la mesa distrital de metal de Bogotá. Fue más por ese lado que se dio ese giro dentro de la convocatoria del festival. Fue como nos organizamos todos y empezamos a hacer más entre metaleros. Correcto. Ok, listo, Enrique. Tú dices nosotros, entonces me surge una pregunta, una curiosidad, y es, Enrique, ¿desde qué año trabaja con Usmetal? O sea, ¿desde qué año has estado ahí presente en el festival? ¿Desde la primera versión? Yo te comentaba al principio que habían unas agrupaciones en
en las que teníamos la inquietud de hacer un festival al aire libre, eso respondía a que estábamos cansados de que cuando nosotros tocábamos, entonces ya entro yo era uno de los músicos de una de esas bandas, y queríamos hacer un evento al aire libre para que la gente se diera cuenta qué era lo que hacíamos, porque estábamos cansados del señalamiento, que satánicos, que drogadictos, que, bueno, todo ese tipo de etiquetas que le ponían al rockero y al metalero en los 90. Usme, por ser una localidad, digamos, mayormente rural que urbana, tenía más mal visto que hubieran metaleros en el panorama cultural local. Entonces la gente nos tachaba de ese tipo de cosas, teníamos muchos problemas con la policía y con la autoridad en la localidad, y precisamente por eso, porque pues tuvimos varios inconvenientes con eventos que hacíamos en salones comunales y en bares, porque nos llegaba la policía y se acababa todo y acababan con todo, porque así era que sucedía. Entonces lo que nosotros queríamos era hacer un evento al aire libre. Eso fue lo que hizo que quisiéramos hacer el festival. Cuando se logró, pues obviamente estas bandas ya no existían, pero quedamos algunos de los integrantes de esas bandas que quisimos empezar ese proceso de gestión cultural. Entonces, de esa época obviamente sí quedó yo, queda el stage manager, que es Johan Infante, queda la auxiliar de producción, que es Adriana Vargas, y queda también uno de los roadies, que es Farid Rodríguez. Digamos que del equipo base que inició en el año 98 quedamos estas 4 personas, y de ahí en adelante se han venido vinculando más personas. Está Tatiana Galíndez, que hace 11 años se vinculó al proceso. Ya arrancó siendo una de las integrantes de una de las agrupaciones en una de las convocatorias de hace 11 años, y se quedó trabajando con nosotros. Y así ha habido más gente. Está Ronald Rey también, que se vincula este año, y es detrás de las agrupaciones de Usme. Entonces ese es como el equipo de trabajo que ha venido funcionando detrás de la realización del festival, de la gestión y de la realización del festival. Ok, bueno, Enrique. Entonces ahora sí, ya después de hablar de como un poco lo que ha sido la historia del festival, bueno, antes de irnos a lo que va a ser ahorita Metal en esta versión, ¿ustedes han tenido bandas internacionales alguna vez invitadas o siempre ha sido nacional? Bueno, se han presentado, digamos que tres ocasiones especiales que no las planeamos. Digamos que nosotros no planeamos tener una banda internacional dentro del cartel por motivos presupuestales, básicamente, porque cómo vamos a pretender algo que no podemos financiar. Entonces partimos de ahí y digamos que trabajamos con lo que tenemos. A pesar de que el festival, aparte de tener un presupuesto público, también se financia de presupuesto privado, porque hay empresa privada también vinculada al festival. Entonces de esas dos maneras se arma el presupuesto para el festival, pero aún así no alcanzamos a tener el suficiente presupuesto para tener una banda internacional. Entonces las 3 oportunidades que se han dado, casos especiales, ha sido por accidente. Digamos, no sé, los planetas se alinearon en esas veces y sucedió. Una fue en uno de los eventos, creo que fue en el 2010, 2009, no recuerdo exactamente el año. Tuvimos la oportunidad de tener en el escenario, más que una agrupación internacional, un músico que hace parte de una agrupación internacional, y fue a Tobias Christiansen, bajista de Grave, de Tom y de otras agrupaciones suecas. Estuvo en el escenario apoyando una banda colombiana que estaba en el cartel. Después estuvo, bueno, el año pasado, la agrupación Geos de México, que fue otra de esas cosas así que se dieron en esas últimas semanas, se dieron y se concretaron. Y una que no se logró, que fue, estuvimos a punto de tener una agrupación norteamericana de brutal death metal, que no recuerdo el nombre, creo que era Cephalic Carnage, creo que fue. Estuvimos a punto de lograrlo, pero no se logró. Entonces digamos que fueron como las 3 ocasiones en que se dio el tema de lo internacional, pero no, repito, no porque lo hubiéramos planeado, sino porque se dieron las cosas. Ok,
Listo, igualmente pues chévere y la aclaración también, pues porque a veces sabemos que la gente cuestiona mucho lo que es estos festivales cuando hay recursos públicos, ¿no? Y entonces precisamente vamos a entrar a hablar ya un poco de los procesos de selección de lo que es Metal. Acá de pronto, y no es por mí, sino que de pronto llegan comentarios o preguntas y las trasladan a veces. Y yo digo, bueno, hay que hacer preguntas incómodas. Claro, no hay que Sí, hacerlas, claro que sí. hay que hacerlas. Entonces, una de estas es cómo la organización de Metal hace el proceso de selección para tener las bandas que están ya definitivas en el cartel. ¿Cómo hacen ustedes? Bueno, iniciamos convocatorias, escogemos bandas. ¿Cómo es todo este proceso para que ellas puedan estar en este festival? Bueno, inicialmente en todas las convocatorias mínimo nos llegan 200 bandas, entre 200 y 300 bandas. Para seleccionar 6 o 7 cupos, pues hay que hacer muchos filtros. Entonces ahí empieza el choque con las bandas, con las personas. Entonces cualquier decisión que se tome a partir de ahí como filtro es choque con la gente. Entonces, una de las cosas que nosotros sí o sí siempre hacemos en todo el proceso es la puntualidad. Okay. Si se dice que es a esa hora, es a esa hora. El día del evento arranca a esa hora, arranca a esa hora. Termina a esa hora, termina a esa hora. Digamos la parrilla, por ejemplo, el día del evento, se cumple o se cumple. Igualmente durante el proceso de inscripción, de convocatoria, todo, se citan reuniones. Estas herramientas virtuales nos han ayudado bastante. Se citan a las bandas a las reuniones de manera virtual. Entonces uno sabe que uno puede dar unos 5 minutos, porque más de 5 minutos ya es un descaro poner a esperar a la gente que sí llega temprano y arrancamos reunión. No se deja ingresar a nadie más a las reuniones. Entonces eso crea un primer filtro, la puntualidad. Y así reunión tras reunión. Pues las personas de las agrupaciones que no asisten quedan fuera del proceso. Entonces es el primer filtro, la puntualidad. Ya después de eso viene el tema documental. Hay una serie de requisitos que se deben cumplir, que es la entrega correcta de un brochure y de un EPK. Entonces nosotros tenemos, digamos, unos criterios en ese sentido, y es que el EPK es un documento para prensa y el brochure completo ya indica para promotores y prensa. Y hay otro adicional que es el rider técnico. Son 3 documentos súper importantes para una agrupación. Entonces eso también solemos hacer filtro de ese documento, de que esos documentos estén bien, de que ese es un documento de una comunicación entre la banda y los productores del festival. Si esa comunicación no es correcta, no hay comunicación, no existe comunicación. Entonces ese es otro filtro. Pasado ese filtro y siguiendo con la línea documental, está el tema de las certificaciones de residencia, que pues eso, digamos que es un documento maleable, como muchas cosas en este país, que si vives en Suba, pero quieres ingresar al Festival de Metal de USME, el documento lo puede soportar. Pero ¿qué pasa? Hay una base de datos distrital que se está empezando a manejar y se corroboran datos. Entonces sucedió este año. Se presenta una banda que todos sus integrantes dicen ser de la localidad X. Y sale la convocatoria de la localidad Y 3 de esos integrantes resultaron viviendo en la localidad Y, cuando hacía unas semanas vivían en la localidad X. Entonces cosas como esas siguen siendo filtros. Digamos, no somos muy amantes de la trampa, aunque este país digamos, nosotros culturalmente es parte de la cultura. Lo que se dice la malicia. Sí, aunque la malicia indígena se refería a otra cosa, pero esto es más malicia europea. Sí. Y entonces son otros filtros. Llegando a ese punto, perdón, entonces el último filtro ya es la parte de la propuesta musical. Ahí, en algunas oportunidades, cuando dentro del presupuesto queda para pagar jurados, entonces se contratan jurados idóneos. ¿Quiénes son los jurados idóneos? Entonces, personas de prensa, de rock y metal, productores
que hayan trabajado con agrupaciones de rock y metal, productores de eventos de rock y metal, o sea, todo enfocado hacia el rock y metal, que tienen un criterio de lo que está sucediendo en la ciudad con las agrupaciones y más o menos saben por dónde calificar. Y esto enfocado hacia criterios internos que tiene el festival, porque el festival de todas formas, a pesar de que tiene presupuesto público, sigue siendo siempre autónomo en todas sus decisiones. Entonces hay unos criterios internos que siempre se deben manejar y respetar desde los jurados, y es que les pedimos a ellos que en esa calificación proyecten esas agrupaciones que van a calificar con esos puntajes altos con un show para un escenario como el Festival Los Mete. Es uno de los criterios que nosotros les ponemos a los jurados, aparte de los criterios específicos musicales, para seleccionar esas bandas. Entonces digamos que ese es el proceso de selección, y durante todo ese proceso pues sé que va saliendo, como es costumbre en nuestra sociedad, porque el metal y el rock siempre ha criticado a la sociedad, pero aún así seguimos siendo así de esa sociedad y cometemos esos errores igual. Entonces cada vez que vamos saliendo, pues entonces vamos tirando la piedra de lo que no nos gustó, y empieza lo que tú decías inicialmente, comentarios de que es que la rosca, comentarios de que es que les caigo mal, comentarios de que X, Y, Z. Entonces sí, eso es todos los años, todas las ediciones y en todos los festivales se presenta. Sí, sí, te lo preguntaba y te lo mencionaba porque, o sea, a mí muchas de las bandas a veces me escriben y me dicen, tú sabes cómo va a ser la convocatoria de Metal o de Fontibón o de Kennedy. Yo siempre digo, o sea, esos criterios son de cada festival, y yo ahí sí, ni idea de cómo funciona cada uno, ¿no? Porque cada uno igual tiene como sus requisitos, sus condiciones, y lo que tú mencionabas, si hay presupuesto para jurado, pues traemos un jurado idóneo, si no, pues, y si no lo hay, pues entonces me imagino que el mismo equipo del cual ya se ha conformado la mesa, pues se saca esas personas, ¿no? Me imagino yo. Sí, claro, correcto. Ya en su defecto, cuando ha habido más presupuesto, entonces logramos hacer audiciones, que eso implica un gasto adicional y una logística adicional, entonces es un desgaste más, que hace muchos años el presupuesto no nos da para hacer, entonces lo hemos hecho digamos, de la manera documental y entregando las propuestas, que digamos es más práctico, pero a veces es mejor ver a la agrupación presentar su show para calificar. Sí, porque a veces también, eso es otro de los comentarios, ¿no? O sea, se quedan como un poco, de pronto dice la gente, cortos a la hora de pronto no es lo mismo escuchar la banda acá en las plataformas digitales, en el CD, en lo que ellos entreguen, a verla en vivo, ¿no? Porque ya el sonido en vivo es totalmente diferente, entonces a veces como que también suele uno estrellarse. Es discutible porque estamos en una época en que tú puedes dejar registro de todo, ¿sí? Tienes una presentación excelente en un sitio excelente, o sea, puedes hacer un montaje y una puesta en escena top, y tienes la posibilidad de grabar desde consola y grabar con cámaras de celular, y tienes un excelente registro. A veces nosotros interpretamos eso dentro del listado de disculpas que tienen los metaleros para excusarse, y esas entran ahí. Es que no tengo, es que no puedo, es que, o sea, nos quejamos de que somos pobres y pobres no somos. Lo que pasa es que nos falta recursos, pero pobres no somos. Entonces, hay otras maneras y otras herramientas para lograr que ese objetivo se cumpla, y sí se puede hacer. Hay bandas que lo han hecho y no tienen el recurso. Sí, sí, no, y lo que tú mencionas de sacar el sonido de la consola, ahorita es mucho más fácil hacer los videoclips y unir y empatar todo esto. Creo que en esta época lo que hay es recursos, y lo que nos sobran son excusas. Entonces, digamos que enfocados en todo este proceso, ya tú nos decías, bueno, nosotros filtramos por puntualidad, EPK, brochure, el rider técnico, todos estos procesos que se tienen. Hay una que me surge porque también hablábamos de transición a lo digital, y hoy en día las redes sociales son algo que sí o sí mueve, y aunque no lo queramos, también atrae público a nuestros eventos. Entonces eso también es uno de los requisitos, y sería chévere aclararlo aquí y recomendárselo a las bandas que de pronto van a ver o
están viendo la entrevista porque muchas dicen en esta época, ay no, yo no quiero tener redes sociales porque eso no es indispensable, pero en la época de hoy tener redes sociales es algo que sí o sí la gente debe manejar. Hay algo que nosotros discutíamos hace unos años y se sigue dando, y es que algunos artistas manejan la idea de que si sacan un producto bien hecho, si sacan un videoclip, si tienen redes sociales, si publican fotos o videos en esas redes sociales, se están vendiendo, se van a volver populares. Pero es que realmente el hecho de que vayan y toquen a un bar, están ofreciendo un producto, llamémoslo así, están ofreciendo su música, la están mostrando. Entonces no cabe dentro de esa dinámica de decir voy a hacer rock and roll o voy a hacer metal, pero no para hacer dinero, porque con esto no se hace dinero, nadie ha hecho dinero con el metal acá en esa parte del continente, del planeta, de pronto al otro lado del charco sí, pero a este lado no. Y pensar de esa manera es limitarse más y crear más limitaciones de las que tenemos. Entonces, sencillamente, el uso de las redes sociales, el uso de las plataformas streaming, todo este tipo de herramientas son herramientas que no son tan costosas, pero sí benefician muchísimo a la difusión de una agrupación. Estamos en tiempos en que tú subes tu canción con todas las referencias, ¿sí? La banda, el logo, la fotografía, para que la gente sepa quién está tocando ahí, quiénes son, o el video, y lo están viendo inmediatamente. Subes esa canción, al otro lado del mundo ya te están conociendo. Así no entiendan si cantas en español, si no entienden el español y les gustó la propuesta musical, al otro lado ya tienes seguidores o fans, como se llaman ahora. Entonces ya hay gente que está interesada en la banda. Entonces ayuda muchísimo. Hace unos años, hace unos 30 años, lo que tocaba hacer era lo que hacía Mauricio Montoya, Bull Metal. Mandé por correo cassettes para el otro lado, esperando a ver qué pasaba. Y por allá a los 3-4 meses enviaban algo y una carta en inglés, en alemán, en francés, un idioma diferente al español, en donde querían saber más de esas agrupaciones que habían llegado allá en formato cassette. Y en Europa estaban en pleno mercado del CD, ya de formatos mucho más top, pero aún así estaban interesados en las bandas de acá. Hoy, que tenemos todas las herramientas, hay agrupaciones que lo han sabido aprovechar en beneficio de esa difusión. Ya hoy hay más bandas tocando afuera, hay más oportunidades de ir. De unos años para acá se ha vuelto, no digo que fácil, pero sí un poquitico no tan complicado ir a tocar a México, ir a tocar a Ecuador. Es eso, el uso de esas herramientas en pro de beneficiar la propuesta de la agrupación. Y el que monta una banda y dice que no se quiere volver popular y que no quiere venderse, yo creo que se está diciendo mentiras realmente. Sí, más en esta época que eso ya prácticamente es casi que una obligación tener redes sociales sí o sí para cualquier cosa. Entonces nada, hablemos pues ya como tal de las bandas que van a estar en esta versión del año 2026 en Nus Metal. Tenemos banda nacional invitada que será Stadur. Tenemos a Ethereal como banda distrital. ¿Y cuáles son esas otras bandas que van a estar siendo parte del cartel de Nus Metal 2026? Bueno, el cartel, para complementar lo que acabaste de decir con Stadur, la invitada nacional, ellos van a tocar un adelanto de temas que van a aparecer en el álbum que van a lanzar ahorita en el mes de octubre, entonces también para que estén pendientes de ese nuevo álbum de Stadur. Y Tyrial trae una sorpresa, digamos, para los vieja guardia, los que conocieron a Ethereal en el 98 y en el 2000, con la vocalista con quien empezaron la banda, con Ana María Botero. Entonces, el primer show después de 25 años de que Ana María dejó a Ethereal va a ser precisamente este 16 de agosto en Nus Metal. Entonces, para que tengan eso presente y sean testigos pues de este acontecimiento del metal bogotano. Junto a ellos van a estar agrupaciones locales que son Jauría, agrupación de heavy speed metal, Animal Mind, agrupación de thrash,
Mapacat, que ya es una agrupación conocida, es una agrupación de folk metal. Y en este caso se estrenan Dissonant Chan, una agrupación de new metal. Ellos también están lanzando nuevo material, están lanzando su álbum debut. Ellos se formaron hace 6 añitos y se formaron muy cerca a este proceso del festival, y hoy ya tienen la oportunidad de subirse a la tarima, y es una propuesta fresca, muy chévere, muy renovadora del sonido bogotano y del sonido del metal colombiano. Y también vamos a tener 3 agrupaciones distritales, que son Herejía, una agrupación que se fundó en 1991 y que pues desafortunadamente por cosas de la vida ya no está su fundador, que es Ricardo Chica, pero pues está el legado que él dejó ahí con los chicos en Herejía. También nos acompaña la agrupación Brain Blast y la agrupación Prophecy of a Reborn. Esas son las agrupaciones que nos van a acompañar este 16 de agosto en Usmeta. Listo. Entonces, ¿a partir de qué horas va a empezar el festival como tal? ¿A qué horas puede empezar a llegar la gente al festival? ¿En dónde va a ser? Ya lo has dicho y ya lo he dicho yo, este domingo 16 de agosto. Bueno, después de que pasen por el evento del Capidoc, es este fin de semana también, ¿cierto? Sí, después de que pasen, porque es que la primera cita es el sábado en el Capidoc. Luego tienen que guardar energías, ir a la casita, renovar energías, y nos vemos a mediodía en el Parque Cuatro Caminos. Ese parque queda al costado oriental, hacia la loma, hacia el cerro, del portal de Usme. O si, para que sea más fácil, lleguen al portal de Usme y salen hacia el centro comercial Altavista, y allá a cualquier persona le preguntan dónde queda el Parque Cuatro Caminos, y no se gastan más de 10 minutos llegando al parque. Entonces, 12 del mediodía, vamos a tener stands, todos relacionados con el merch de rock, de metal, y van a encontrar ahí material de las agrupaciones que están en el cartel y material de otras agrupaciones colombianas y también internacionales. Va a haber un punto de comida muy económico, o sea, vamos a estar en Usme, entonces va a ser muy económico. Va a haber hidratación de esa que a ustedes les gusta, también va a haber ahí. Y algo adicional es que lleguen muy pegaditos al escenario, lo van a poder hacer con su hidratación. Obviamente cuando la terminen la dejan donde la deben dejar, en una bolsa de basura, en una caneca, porque se acabaron las requisas este año. Entonces pueden llegar directico, tranquilitos, y lo que siempre les pedimos es demostremos quiénes somos y la cultura que decimos tener, y lleguemos allá a 12 de mediodía a disfrutar de música extrema desde el mediodía hasta las 10 de la noche. Entonces esa es la invitación a que nos acompañen. Ok, decías tú que va a haber pues tipo de comida. También habrá tintico para que la gente compre, porque estamos en Usme, y una recomendación que sí es muy grande es que a los que no han ido a Usme y sea su primera vez, me pasó en el 2023, el frío es tremendo, entonces ir bien abrigaditos también. Les cuento que, miren, va a haber tintico caliente, de pronto encuentran aromática, van a encontrar otra de las bebidas típicas de Usme, que es esa que va en una botella de gaseosa sin marca, típica ancestral usmeca. La otra, que es de cebada, también la van a encontrar. Y gastronomía típica, empanaditas, arepitas. Bueno, eso es lo que me acuerdo. Yo sé que van a haber más cositas a buen precio, eso sí, van a estar a buen precio. Entonces va a estar chévere la fiesta extrema. Bueno, yo creo que entre la ropa, entre los stands de ropa, no sé, de pronto hasta encuentren una ruana metalera, no sé, vayan y averiguan. Puede ser, ojalá, porque el frío es tremendo. Entonces, nada, Enrique, muchísimas gracias. Mencionabas tú, y también hacer aquí la mención, invitarlos el sábado al Capidoc Metal Fest allá en el barrio Girardot, en la concha acústica. Vamos a estar con Revenge, con Socavón, con un gran cartel de bandas también para que ustedes vayan y lo vean, y como decía Enrique, recargar energías para estar el domingo en Usmetal. No sé, Enrique, si para el festival de Usmetal tengas alguna otra recomendación, algo que se nos quede por fuera antes de finalizar con esta entrevista. También mencionar redes sociales del festival. Listo, no, la recomendación, la que se hace siempre en todo lado: si van a llevar sus mascotas,
pendientes de sus mascotas, no las sometan tanto al ruido, eso es importante. Si van a llevar a sus hijos, también muy pendientes de ellos, sería bueno que los llevaran con tapaoídos, pues para que los protejan también del ruido. Si van a consumir bebidas energizantes de cebada, hasta donde ustedes sean conscientes, no se pongan a arriesgarse ni arriesgar a los demás. Todo con responsabilidad. Es una fiesta extrema, siempre se ha logrado, siempre se ha hecho, y esa es la invitación. Caigan a disfrutar, va a estar. Se trató de hacer lo mejor posible. Ahí está la invitación para que asistan. Obviamente primero tienen que ir al Capidó, Listo, ¿no? Es la condición. Sí. Y redes sociales del festival. Listo, redes sociales. En cualquiera nos encuentran como Usmetal Festival, en X, en Twitter, en Facebook, tenemos un canal en YouTube, entonces por todos lados estamos. En el buscador simplemente colocan Usmetal Festival y allá los direccionan. Ok, Usmetal Festival no va con el oficial, ¿o sí? Solo Usmetal Festival. Ese es el de, es que no recuerdo, creo que ese es el de Instagram. Hay un Usmetal Fest oficial, Usmetal Festival y Usmetal Fest. Con cualquiera de esos se encuentran y llegan a la red. Listo, muchísimas gracias, Enrique. Entonces ya aquí lo dejé, @Usmetal Festival, para que lo vean en las redes sociales. Para quienes no puedan asistir, no puedan ir al festival, pues de pronto puedan ver por las redes sociales. También nosotros, si las condiciones, el clima y el internet nos lo permite, estaremos haciendo transmisiones desde las redes oficiales de Voces del Metal. Entonces, para que nos busquen también ahí en las redes sociales y estén pendientes de nuestro contenido. No olviden también que tenemos en nuestro canal de YouTube entrevistas con Socavón, con All That We Destroy, bandas invitadas al Capidó Metal Fest. Así que pues nos vemos este domingo 16 de agosto en el Parque Cuatro Caminos a partir de mediodía, allá con toda la actitud y la energía. Así que muchísimas gracias a Enrique por habernos dado este espacio acá y hablar de este festival. No, gracias, Joana, a ti por permitirnos hablar a través de tu canal Voces del Metal, y allá nos encontramos.